Hoy tengo el gusto, el honor y la responsabilidad de seguir con la exposición del texto que inicié la semana pasada. Esta es la segunda y la última parte de la predicación sobre este texto, salvo que el pastor quiera abordarlo luego en otro mensaje y a lo mejor pues quiera corregir o quiera añadir, quiera ampliar algún que otro tema o simplemente confirmar. Pues eso ya el pastor lo decidirá. Bueno, ya se avisó en un par de ocasiones que nosotros vamos a viajar a Rumanía, primero Dios. Quiero aseguraros que nuestro viaje a Rumanía, que estamos planificando, no es a causa de la persecución desatada por parte del gobierno u otra facción política, como resultado al contenido del mensaje anterior. Aunque el pastor profetizó que desaparecería yo en poco tiempo a mano de los servicios secretos de algún poder. Así que nuestro viaje no es de ninguna manera ni al estilo de Carles Puigdemont, pero tampoco al estilo de Edmundo González. Ahora veremos si después de este mensaje, que es también un desafío a la libertad, las cosas cambiarían. Por lo menos tengo la promesa del pastor que me va a traer bocadillos al calabozo. No sé si lo van a dejar pasar con ellos. Otro hermano me prometió que me va a traer una sandía que lleva una lima dentro y así intentaría yo poder librarme. Pero bueno, vamos a dejar las bromas y pasemos a la lectura del texto sagrado. Marcos 6, del 14 al 29. Tenemos el mismo título del mensaje. Si me podéis poner el mensaje en la pantalla, por favor, hermanas. No tengo el mando, si lo ponéis vosotras de ahí del ordenador. Supersticiones, conciencia, mitos y martirio, segunda parte. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. Espero 2 segundos más para que todos podáis encontrar el texto. Leeré yo la palabra. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo
y le pusieron en un sepulcro. Hermano Javier, por favor, si puede orar por la palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el nuevo día, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, de tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que pongas en los labios del hermano Cortés, Señor, palabras tuyas, Señor, y no de hombres, Señor. Te damos gracias, Señor, por cuidar de nosotros, Señor, y te pedimos, Señor, que quites de nuestra mente toda distracción, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el mensaje anterior hemos visto varias cosas. Primero, las supersticiones absurdas que tanto Herodes como muchos israelitas estaban dispuestos a creer, pero no así el mensaje de los profetas de Dios o de Cristo mismo. Podían creer que Juan el Bautista, Elías u otro profeta había resucitado, pero no podían creer el mensaje que tanto Juan como nuestro Señor Jesucristo predicaban, es decir, el arrepentimiento de los pecados y la fe en el Evangelio que es Jesucristo mismo. Lo segundo que vimos es que la conciencia en el ser humano es un testimonio limitado solamente para culpar a los incrédulos o para justificar a los creyentes, pero no lleva al conocimiento de la salvación en Cristo. Para que alguien pueda ser salvo, necesita escuchar la predicación del Evangelio. Tercero, lo que vimos la semana anterior. El ejemplo del profeta Juan el Bautista desmantela dos mitos, el de no juzgar y el de la política y la fe no tienen nada en común. Y ahora, por supuesto que esto no significa que de ahora en adelante pasaremos la vida juzgando a todos y metiéndonos en cada tema político, pero sí que debiéramos denunciar falsas enseñanzas, falsos profetas, leyes en contra de Dios y asimismo en contra del diseño de Dios para la familia y la sociedad y cosas semejantes a esto. Habiendo hecho ya el recordatorio del mensaje anterior, podemos empezar la exposición de nuestro texto. La razón del encarcelamiento de Juan el Bautista, el primer punto del mensaje. La razón del encarcelamiento de Juan el Bautista. El motivo por el cual el profeta acabó en la cárcel no es ningún misterio, es muy evidente. En el mensaje anterior lo vimos brevemente y el texto que acabamos de leer una vez más lo afirma sin lugar a duda. Juan el Bautista acabó preso porque tuvo la valentía de denunciar el pecado del rey Herodes, cuando éste tuvo una relación de fornicación e incesto con Herodías, quien era la mujer de su hermano Felipe y al mismo tiempo era su sobrina por ser hija de su hermano Aristóbulo. De ninguna manera se trataba de que Herodes, por desear matarlo, encarcelar a Juan y desear matarlo, me pasó un párrafo de más. El hecho de que Herodes quiso y tomó a Herodías como mujer no era de ninguna manera porque quería cumplir la ley del levirato. Por si alguien no sabe qué era la ley del levirato, en el Antiguo Testamento Dios había dejado una ley que en el caso de que un varón se casaba con una mujer y moría sin dejar descendencia, su hermano soltero o el que seguía debía tomar a su cuñada como esposa y levantar heredero en el nombre de su hermano para que el nombre de su hermano no perezca de la herencia. Pero Herodes no toma a Herodías como esposa para cumplir esta ley del levirato, por varias razones. Primero, porque su hermano Felipe no había muerto. Segundo, Herodes no tomó a su cuñada por esposa con el noble deseo de mantener la descendencia de su hermano, de ninguna manera. Tercero, Herodes repudió a su esposa, una princesa nabatea,
para así poder casarse con Herodías. Y las consecuencias fueron incluso políticas muy terribles, porque los nabateos a poco tiempo le declararon guerra a los judíos, y si no fuera por la intervención de los romanos, habría destrozado totalmente el país. La cuarta razón por cual Felipe no tomó a Herodías para cumplir la ley del levirato es que hay bastantes razones de lógica para pensar que Herodes y Herodías tuvieron una aventura, cometieron adulterio, cuando Herodes viajó a Roma, donde Felipe, Herodías y la hija de estos residían, y solo después de eso tuvieron la tenebrosa idea de desecharse cada uno de su cónyuge para que puedan vivir tranquilos la historia de pasión y amor que tenían, que en realidad era una historia de pasión desenfrenada, lujuria, fornicación y traición. Probablemente, cuando Juan el Bautista dice que le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, probablemente Juan no fue al palacio de Herodes para pedir una audiencia y de esa forma exponerle la exhortación, redarguirle de su pecado, aunque no es del todo imposible, cabe también esa posibilidad. Pero mucho más probable es que Juan denunció públicamente el pecado público, porque un pecado público se ha de denunciar de la misma forma, y cuando la denuncia de Juan llegó a los oídos de Herodes, como represalias, lo encarceló con el deseo de matarlo. Pero claro, como buen político, sabiendo que Juan tiene una muy buena fama, dijo, no lo voy a matar de momento. Vamos a dejar que se enfríen un poquito las cosas, que se tranquilicen un poco, y luego en un momento más adecuado ya lo quitaremos. Como aplicación, hermanos, la semana pasada insistí bastante con respecto a la valentía y el valor santo en denunciar el pecado, sea quien sea o a quién tenemos que denunciar. Y aclaro una vez más, por si alguien está con ganas de sacar mis palabras de contexto. No me refiero a que tenemos que pasarnos la vida juzgando y condenando a todo el mundo. No me refiero a que tenemos que estar al acecho para ver quién se equivoca y en qué se equivoca, y así tenemos ya nuestro tema de entrar en debate. No me refiero a eso. Pero sí me refiero a que cuando la situación lo apremia, cuando en la providencia de Dios nos hemos topado con algo que no se puede pasar por alto, o no se puede hacer la vista gorda porque el asunto es demasiado serio, hay que portarse varonilmente y con temor de Dios, con mansedumbre y misericordia, denunciar el pecado que toca juzgar. Repito, cuando la situación apremia, hay que portarse varonilmente y con temor de Dios, con mansedumbre, con misericordia, hay que denunciar el pecado. Y daré 3 posibles ejemplos. Puede tratarse de un hermano que no se arrepiente de un pecado, ni después de la primera amonestación en privado, y tampoco después de la segunda amonestación en compañía de 2 o 3 testigos. Es entonces el momento de decirlo a la iglesia, y si tampoco se arrepiente a la amonestación de la iglesia, tenerlo como gentil y publicano, es decir, considerarlo como impío. ¿Por qué? Porque no ha dado evidencias de ser cristiano. No se ha arrepentido cuando ha sido amonestado en varias ocasiones repetidamente. Se ha seguido el patrón bíblico que el Señor Jesucristo mismo lo ha dejado para la iglesia en casos de disciplina, y el supuesto hermano no ha dado evidencias de ser hermano, sino más bien ha dado evidencias de ser un hombre impío, uno que no conoce a Dios. Y para eso el Señor Jesucristo nos dice, de ese momento en adelante, a ese supuesto, a esa persona, lo consideráis como un gentil y un publicano, es decir, como una persona no creyente. Sé que esa actitud que yo tenga, sé que esas palabras que os estoy diciendo, me puede traer críticas
y quizá personas que me acusen de ser legalista, inmisericordia, arrogante y prepotente. Y no sería la primera vez que me lo digan. Estoy dispuesto a correr el riesgo, porque creo que esto es lo que la Biblia enseña. Y si estoy equivocado, hermanos, por favor, hacedmelo ver con argumentos bíblicos. Estoy dispuesto a que cualquier hermano de ustedes me puede demostrar que no este es el procedimiento bíblico en esas situaciones, que venga y que me lo enseñe, y no hay ningún problema. Corregiré mi actitud. La segunda situación de corregir pecados puede tratarse de que tú denuncies públicamente tu desacuerdo con el asesinato de bebés no nacidos, que está muy de moda en el mundo ahora. El asesinato de bebés no nacidos, el matrimonio, el supuesto matrimonio igualitario, o con respecto a la ideología de género. Y si lo haces compartiendo en redes sociales mensajes en contra de todos estos pecados abominables, o incluso que tú mismo lo estás editando, es muy probable que te lo censuren o incluso te cierren tu canal de YouTube o página de Facebook o lo que tengas. Porque según ellos, eres un fascista, eres un homófobo y un incitador al odio. Sé que mi atrevimiento en esta predicación y en la anterior puede ser causa de que tengamos problemas con el canal de YouTube de la iglesia. Soy consciente de eso. O en otras cosas. Porque, como decía otro hermano, en la política no se juega limpiamente. Se juega sucio. Se da la apariencia que se juega limpio, pero se juega sucio. Soy consciente de eso y oro al Señor que no lo permita. Juan era consciente del riesgo que conllevaba denunciar el pecado del rey Herodes y aún así fue fiel al Señor y se portó varonilmente y no temió a las represalias, tal como el mismo Señor Jesucristo enseñó en Mateo 10:28. Mateo 10:28, para los que quieran seguir el texto. Mateo 10:28, el Señor Jesucristo dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Repito, la cita bíblica, Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Una tercera situación para denunciar pecados. De la misma manera, debemos manifestar valentía en denunciar abusos de poder, malversación, uso indebido del bien público, injusticias, etcétera, etcétera, cosas que los políticos de nuestros días practican sin la menor vergüenza, sea cual sea el color del partido. Un famoso político de nuestro país, no le voy a dar el nombre, pero para que lo identifiquéis, trataba de llevar una apariencia muy humilde, nunca se ponía traje, llevaba una coletita. Supongo que no sabéis de quién hablo. Estuvo unos 10 años en política. Cuando entró era pobre que no tenía donde caerse muerto. Pero después de unos 10 años, cuando se retiró, resulta que tiene una mansión de unos cuantos millones de euros. Tiene que ser un crack en ahorrar con el sueldo de diputado europeo o todo lo que tuvo, porque tuvo varios cargos, para poder ahorrar solamente en unos 10 años y comprarse una mansión de millones de euros. ¿Cómo le salió eso? No sé. A lo mejor profetizó a la cartera, como enseñaba Joel Osteen, o no sé qué hizo, pero se le multiplicó el dinero de forma muy milagrosa. Sarcasmo incluido. Tenemos que tener fe, ¿no? Hermanos, sé que no es fácil ser fieles al Señor en situaciones como estas, pero es lo que conviene y lo que es justo.
aunque no vivimos en un país donde hay persecución y represalias abiertas contra el cristianismo, existe una persecución encubierta. Por animarnos a ser inclusivos y tolerantes con todos los colectivos. Y si no lo somos, ya nos enseñan ellos lo poco tolerantes e inclusivos que pueden ser con nosotros. Ellos reclaman libertad de expresión y manifestación, pero solo para ellos. Y para los que piensan igualmente. Pero si tu pensamiento es diferente, ya has perdido el derecho a la libertad de expresión y manifestación porque te dice que estás ofendiendo e hiriendo la sensibilidad de los demás. Pero cuando ellos ofenden la sensibilidad y los sentimientos de los cristianos, eso no cuenta. Eso es libertad de expresión. Pero si los cristianos se expresan libremente diciendo, eso es pecado, no, estás ofendiendo mis sentimientos. Es delito de odio. No se tiene en cuenta si la forma en la cual se manifiestan ellos es ofensiva e hiriente a la sensibilidad de los cristianos. Pero sí se tiene en cuenta que el cristianismo es ofensivo. En la ceremonia de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, ofrecieron ese espectáculo grotesco, una parodia burlesca e insultante a la comunidad cristiana y a uno de los símbolos más sagrados del cristianismo, y de paso una ofensa al mismo Dios del cielo y de la tierra. De ninguna manera fueron respetuosos, inclusivos y tolerantes con la iglesia cristiana, cosas que ellos reclaman. Me parece que no se está usando la misma vara de medir. Me parece que la igualdad legal entre todos los ciudadanos de una misma nación, o en este caso de los ciudadanos europeos, no es exactamente igual. Esa igualdad ya no es exactamente igual. Pero hermanos, eso no tiene que sorprendernos, porque siempre ha sido así. Siempre en la historia el cristianismo auténtico ha sufrido persecución del gobierno de turno, sea cual sea, en la época que sea, salvo algunas que otras excepciones locales y de corto plazo. Estas cosas nos han sido reveladas por el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículos del 18 al 25. Yo os invito por favor que busquéis Juan 15, del 18 al 25. Juan 15, del 18 al 25, dice así: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Asimismo en Juan 16:33 leemos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, el cristianismo auténtico siempre ha sido perseguido. Es el colectivo más perseguido en la historia de la humanidad y con el mayor número de víctimas, aunque no salen las noticias.
lo que le hicieron al maestro, le harán también a sus discípulos. Y esto es así, porque el hombre natural, el hombre inconverso, odia a Dios. Sea que le odia de manera descarada o sea que le odia de manera sutil. Pero el hombre inconverso odia a Dios. No creáis a un incrédulo cuando os dice que tienen respeto a Jesús, que tienen temor a Dios, ni mucho menos que aman a Dios. Muchos incrédulos dicen, no, yo creo mucho, yo amo a Dios, mi Diosito. En el texto de Juan capítulo 15, Cristo dice que el mundo aborrece a Dios y que lo aborrece sin causa. Es decir, sin que Dios les haya dado algún motivo para aborrecerlo, sino todo lo contrario. Hermanos, recordemos que el cristiano tiene el deber con respecto a Dios tanto de evangelizar como de denunciar el pecado, sea cual sea las represalias o las circunstancias. Volviendo ahora a nuestro escenario, según el texto paralelo del Evangelio de Mateo, en capítulo 14, versículo 5, Mateo capítulo 14, versículo 5, leemos lo siguiente. Mateo 14, 5. Y Herodes quería matarle, a Juan, pero temía al pueblo porque tenían a Juan como profeta. Pero en nuestro texto, en Marcos, en capítulo 6, versículos 19 y 20, parece que Herodes no era él el malvado que quería matar a Juan, sino Herodías. Porque leemos lo siguiente, en Marcos 6, 19 y 20, dice lo siguiente. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Nos encontramos de nuevo con una aparente contradicción. Pero recordad que la Biblia nunca se contradice, sino que se complementa. En un evangelio dice que Herodes era el que quería matar a Juan, y en el otro dice que era Herodías la que quería matar a Juan, y que Herodes trataba de guardarlo a salvo. ¿Cómo es eso? Un texto enfoca el evento desde un ángulo, mientras el otro lo enfoca desde un ángulo diferente. Lo que yo entiendo aquí es que desde el principio tanto Herodes como Herodías querían matar a Juan. Pero Herodes temía al pueblo porque consideraba a Juan como un profeta y como un buen político, como dije antes, sabía que no podía hacer todo lo que le daba la gana en cualquier momento, aunque gobernaba, sino que esperaba que el asunto del encarcelamiento se enfríe un poco y que luego venga un momento oportuno para su malvado plan. Mientras Juan estaba encarcelado, siguió siendo fiel al Señor y esto provocó un cierto respeto y temor en Herodes, que aparte del temor al pueblo que ya tenía, ese respeto y ese temor que le fue ganando Juan fue un segundo motivo para no matarlo todavía. En cambio, Herodías, por su parte, parece que era más malvada y sin escrúpulos y no le importaba en absoluto esperar el momento estratégico idóneo. Le daba igual lo que opina el pueblo, le daba igual una posible revuelta. Yo quiero librarme de eso y punto. Pero quería hacerlo de una forma en cual no darle a Herodes la impresión de que ella lo consideraba blando o insuficientemente cruel para estar al mando. Y con eso pasamos al segundo punto de nuestro mensaje, pero no sin aprovechar el momento para sacar un par de aplicaciones prácticas. Hermanos, no olvidemos nunca que la Biblia no se contradice a sí misma.
Si prestáis atención al leer las Escrituras, algunas veces os vais a encontrar con aparentes contradicciones, pero solo son esto, aparentes contradicciones. En realidad, la Biblia se complementa a sí misma. Los textos encajan perfectamente como un puzzle sagrado. Y si al leer en la palabra os encontráis con un texto difícil, que parece que se contradice con otro, si no entendéis algo, estudiad el contexto, mirad en varias traducciones, buscad las opiniones de otros teólogos y predicadores reconocidos por su sana doctrina, preguntad a vuestro pastor, preguntad a un hermano más maduro en la fe, pedid prestado de la biblioteca un libro que trate el tema, por supuesto, sin olvidar a devolverlo, y muchas otras opciones que tenemos a nuestro alcance. Pero de ninguna manera podéis aceptar que la Biblia se contradice a sí misma. Y en efecto, si se contradice a sí misma, se equivoca. De ninguna manera, porque la palabra de Dios es inerrante, infalible y perfecta. Si vas a prestar tu oído al susurro del enemigo que intenta convencerte que la Biblia se contradice, estarás obligado a admitir que la Biblia contiene errores. Y llegarás a la equivocada conclusión que la Biblia no es palabra de Dios, porque no es perfecta. Y que, en este caso, Dios mismo se puede equivocar, o que no es la palabra de Dios. Y Dios ya sabrá, en este caso, cuál es la voluntad de Dios o qué hay que hacer. Por eso, estad atentos a las aparentes contradicciones y buscad explicación del caso a tratar. Hermanos, tanto yo como el pastor podríamos haber omitido eso de las aparentes contradicciones. Y creo que la mayoría de vosotros ni os habíais dado cuenta de que el texto de Marcos aparentemente dice una cosa diferente al texto de Mateo. Pero, en este caso, no sería serviros en amor por dejaros indefensos para situaciones similares. A nosotros nos cuesta trabajo, muchas veces no es fácil encontrar la explicación de las aparentes contradicciones, pero si lo hubiéramos omitido, eso implicaría que no os servimos en amor y que os dejamos indefensos ante los ataques de los escépticos, de los incrédulos. Otra enseñanza que podemos sacar de ese texto es la diferencia entre el hombre de Dios y el impío. Hay un enfrentamiento entre Juan el Bautista y Herodes. Herodes aprovecha que tiene el poder político y militar de su parte y encarcela a Juan el Bautista con el deseo de matarlo, por supuesto, pero por lo menos de momento callarle la boca. Y cuando podrá matarlo, sin mucho escándalo lo hará. Herodes usa de astucia perversa. En cambio, Juan enfrenta abiertamente a Herodes por su pecado con franqueza y valentía, sin estrategias de sabiduría humana, tal como lo hizo el apóstol Pablo y lo describió en 1 Corintios capítulo 2, versículos de 2 al 5. 1 Corintios capítulo 2, versículos de 2 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos de 2 al 5. Dice lo siguiente: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Atención. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
¿Qué prueba de poder y espíritu más grande que esa podía haber dado Juan? El que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, dio muestra de poder por el Espíritu, portándose varonilmente y predicando el arrepentimiento y denunciando abiertamente el pecado. En Juan, hermanos, en Juan tenemos un modelo digno de seguir y bien hacemos si en ese aspecto lo tomamos como ejemplo. La tercera enseñanza que extraemos de estos versículos, de esa porción de nuestro texto, es para los que escuchan la predicación de la palabra de Dios y se quedan perplejos. La escuchan de buena gana. Si me permitís el lenguaje, estos son los que al escuchar un mensaje bíblico dicen: ¡buah, tío, de verdad! Ah, ese tío sí que no tiene pelos en la lengua, tío. Eso sí. Ese predicador tiene mucho poder, ¿eh? Ese predicador tiene mucha gracia. Cuando predica, pues te dice sus cuentos, sus chistes, y es muy agradable seguirle, ¿eh? Puedes escuchar hora y media y no te aburres. U otras reacciones parecidas. Pero no se someten al mensaje del Evangelio y no doblan sus rodillas ante Dios en arrepentimiento. Se quedan perplejos, escuchan de buena gana, pero no arrodillan su alma delante de Dios en arrepentimiento y fe. Tú, si no eres cristiano, tú, si no te has convertido, ¿tú qué harás? ¿También te quedarás perplejo a la predicación del Evangelio? ¿Seguirás escuchando de buena gana el mensaje, pero nada más? ¿O arrodillarás tu alma delante de Dios confesando tus pecados ante el que murió en la cruz del Calvario por pecadores como tú y como yo? ¿Qué harás? El segundo punto de nuestro mensaje es un abominable e inusual intercambio de regalos en el cumpleaños de Herodes. Repito, un abominable e inusual intercambio de regalos en el cumpleaños de Herodes. Versículo 21 de nuestro texto dice lo siguiente: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Este era el momento idóneo para que Herodías viera su sueño cumplido. Se acercaba el cumpleaños de Herodes, y como uno a quien le gustaba impresionar, quiso hacer un gran banquete, digno de un rey, aunque él no era un rey, sino tetrarca, es decir, Herodes gobernaba la cuarta parte del territorio de Palestina, y ni eso como rey soberano, sino como subordinado al Imperio Romano. Pero Herodes quería sentirse rey. Esperaba que la gente lo traten como rey. Y a esta fiesta Herodes invitó a todos sus príncipes y tribunos, es decir, a todos los altos cargos que servían bajo su mando, tanto administrativo como político y militar, y además también a las personas influyentes y acomodadas económicamente, aunque no llevaban un cargo oficial en la provincia. Era un fiestón, era un banquete en toda regla. Herodías pensó que este era el momento oportuno de ver su sueño cumplido. Ahora, aunque ninguno de los evangelistas que relatan ese momento, ninguno de ellos hacen alguna referencia a eso, no es difícil de imaginar cuál era el ambiente en ese tipo de fiestas. Y mucho más si el cumpleañero era Herodes.
En ese banquete seguramente había todo tipo de exceso, de lujos, comida y bebida. Aparte, Herodías sabía cuál era una de las debilidades de Herodes: la lujuria. Fue la lujuria lo que los unió en esa relación adúltera e incestuosa. Así que pensó ofrecerle un regalo muy especial a su querido esposo. Ese regalo era una danza sensual que tenía como protagonista a su misma hija Salomé, su hija del primer matrimonio con Felipe. Y aunque el texto sagrado no lo dice con claridad, yo me atreví a afirmar directamente que la clase de danza de Salomé, que Salomé empleó, fue una danza sensual por dos razones. Uno, todos los comentaristas que he consultado, Juan Carlos Rael, Matthew Henry y William Hendrickson, opinan lo mismo. Y asimismo, también los pastores, que los considero de muy buena y sana doctrina, Sugel Michelén y Miguel Núñez. La segunda razón por cual creo que esa danza era una danza sensual es que si se tratara de una danza cultural, popular, u otro tipo de danza inocente, no esa habría sido la reacción de Herodes. El historiador Flavio Josefo, el que nos dio el nombre de la persona que danzó, porque el nombre de Salomé no aparece en la Biblia, pero sí el historiador Flavio Josefo nos dice que la hija de Herodías se llamaba Salomé, nos dice también la edad aproximada de esa muchacha en el momento que ocurrió eso. Tenía unos 16, 18 años. No doy más detalles para proteger vuestra imaginación. Hace un par de semanas, hermanos, el pastor aclaró que el celebrar un cumpleaños por medio de una fiesta no es pecado en sí mismo, como lo afirma la secta de los Testigos de Jehová. Pero el cómo se celebra esta fiesta puede ser o pecaminoso o agradable a Dios. Si en una fiesta de cumpleaños, y no solo de cumpleaños, puede ser Año Nuevo, el aniversario de bodas, la graduación, la Navidad o cualquier fiesta que sea, religiosa o lo que sea, si en esa fiesta, si el ambiente que se respira ahí es parecido al banquete de Herodes, o sea, abundancia de alcohol, ropa ligera, chistes verdes, palabras ociosas, chismes, presunción de cualquier clase, agresividad y otras cosas semejantes, no hay ninguna duda que esa fiesta es abominación a Jehová. Recuerdo cuando estaba en Rumanía, los rumanos ortodoxos son muy celosos en celebrar las fiestas religiosas. Las más destacadas son las de Santa María, que incluso tienen dos, la Virgen, San Elías, San Basile y curiosamente San Juan el Bautista también. Pero ¿sabéis cómo se celebra? Con mucha cerveza, mucho vino y tsuika. Tsuika es un aguardiente típico de ahí. Eso tiene que haber siempre en abundancia, eso no puede faltar. Puede faltar el pan, pero que no falte el alcohol. Recuerdo que un amigo mío, un hermano de la iglesia de donde yo vengo, de Rumanía, una vez quiso usar de sarcasmo, hablando con un no creyente, y cuando salió ese tema de, no, es que en las fiestas religiosas no se trabaja, defendía el no creyente. No, ¿cómo vamos a trabajar si es San Elías? Nos puede caer un rayo. Y entonces mi amigo preguntó, pero sí se puede beber en abundancia, ¿verdad? No se puede trabajar, pero sí se puede beber en abundancia. Algunos pensarán, pues que estos rumanos son muy salvajes, tío. ¿Sabes qué? Son exactamente como los de la fiesta de tu pueblo, con algún detallito más o algún detallito menos, pero son igualitos. Si no hay tsuika, hay ron.
Si no hay troika, hay whisky, o cerveza, o calimocho. En Cuenca, que también he estado muchos años en Cuenca, hay una procesión muy famosa que el pueblo le llaman, en una procesión en la Semana Santa, el pueblo le llama la procesión de los borrachos, porque todos acaban borrachos en esa procesión. Simplemente es la manifestación de la mente carnal la que ni puede ni quiere agradar a Dios. Herodes, al ver a Salomé danzar, y muy probablemente ya estaba lleno de mosto, bastante ebrio, Herodes enloquece y le hace a la joven una promesa extremadamente extravagante, y a la promesa añadió juramento. Le prometió cualquier cosa, hasta la mitad de su reino, aunque él no era rey. Herodes se creía rey, muchos lo trataban como un rey, vivía como un rey, daba banquetes del tamaño de los banquetes de un rey, pero él no era un rey, sino que gobernaba la cuarta parte del reino de su padre fallecido, y eso como vasallo, con el permiso del Imperio Romano. En esa situación, ahí, el cóctel del pecado estaba listo. Había de todo. Tenía todos los ingredientes. Un hombre sin valor moral y sin temor de Dios en un puesto de autoridad, más dos mujeres despiadadas y dispuestas a tramar y traicionar a quien sea, más una fiesta de excesos, más niveles elevados de alcohol, más una muchacha danzando de tal manera para despertar pasiones desenfrenados, más un perverso que quiere aparentar integridad y generosidad. Lo que podemos sacar de provecho de esta historia es que si vemos una fiesta con uno o varios de estos ingredientes, salir corriendo. Salir corriendo. Es lo más sabio que podemos hacer. Y en el caso de que nosotros mismos organizamos una fiesta de cumpleaños o cualquiera que sea, que lo hagamos con sabiduría y temor de Dios, que en esa fiesta abunde no el alcohol, sino la palabra de Dios. Que escaseen las palabras ociosas y no la ropa. Que abunden himnos y cánticos espirituales y no bachata o merengue. Los regalos también, los regalos que se dan y se reciben, que sean de utilidad por el gusto de la persona que lo recibe, pero sobre todo que sean santificados. Sí, los regalos se pueden santificar. Muy probablemente, gracias hermano. Muy probablemente alguno aquí presente estará impaciente que diga yo si danzar o bailar es pecado o no. A ver hermano, acláralo de una vez. Ya que Salomé danzó, ya que este es el tema, venga, no te muerdas la lengua, suéltalo. ¿Es pecado danzar o no es pecado? Bueno, la respuesta no es sencilla del todo. Si estamos hablando de bachata, perreo o cualquier otro tipo de danza sensual o que incite a la sensualidad, puedo decir sin duda que sí es pecado. En cambio, si estaría con mi esposa en una boda o en cualquier otro evento, no veo ningún impedimento y nada pecaminoso bailar con ella un baile decente, aunque los dos tenemos dos pies izquierdos. No, eso no existe, hermano. Bachata cristiana no existe. Las danzas populares se deberían analizar y juzgar una por una, porque hay danzas populares y danzas populares. Hace una semana había una demostración de danzas populares culturales en Alcorcón. Había no sé cómo, no me sale la palabra, varios grupos, gracias, desfile. Había un desfile con varios grupos de bailarines representando cada uno de ellos un país en concreto. Uno de esos grupos danzaban una danza cultural muy rara. Y además, eso ya tuve una revelación, además habían pasado por una crisis económica muy grande.
Lo sé, porque no les alcanzó el presupuesto para las faldas de las chicas. Y de una tuvieron que hacer 3. Así que ni les alcanzaba a las pobres mujeres para cubrirse la ropa interior. Supongo que ya os habéis dado cuenta que estoy hablando con sarcasmo, pero no es una broma, es real. Las faldas no le cubrían la ropa interior. Esa danza, aunque era cultural, era una danza sensual, es decir, una danza pecaminosa. En el momento que Salomé danzó, el tetrarca estaba donde Herodías lo quería. Le prometió lo que ella quiere, hasta la mitad de su reino, aunque no tenía ningún reino. Y Salomé, como una hija bien educada, va y pregunta a su mamá: mami, ¿qué puedo pedir? Salomé consultó con su madre porque es una mujer madura, la puede aconsejar bien y no desperdiciar una ocasión que a lo mejor es única en la vida. Eso hay que aprovecharlo. Y Herodías, en su gran sabiduría, no dudó ni un segundo y le dijo a su hija que pida como premio de su danza la cabeza de Juan el Bautista. Cualquier joven normal, al oír eso, se habría escandalizado, estremecido. Pero vemos que Salomé era digna hija de su madre, y no lo digo como un insulto. Lo digo en el sentido literal de la expresión. No estaba muy lejos del carácter, de la personalidad, de la maldad de su madre. Y corrió con el pedido a Herodes y además le puso unos detallitos. Herodías le dijo: pide la cabeza de Juan. Pero Salomé dijo: enseguida, y por favor, en un plato. Exige que todo se haga a la mayor brevedad, pero con elegancia. Vemos aquí a 2 mujeres disfrutando de su crueldad. Es como ver a 2 brujas con risas estridentes y espantojas. Si os acordáis, cuando habéis visto los dibujos cuando erais niños, la Cruella de Vil, la de los 101 Dálmatas, o la madrastra de Blancanieves, disfrutando, viendo la tortura y la maldad. El nivel de la morbosidad de esas mujeres era impresionantemente horripilante. Como aplicación a ese apartado, os quiero animar, queridos hermanos, que os apartéis de todo lo que se parece mal. Y lo de tramar contra el prójimo, sea quien sea y la circunstancia quien sea, ni pensarlo. Si tenemos alguna disconformidad con alguien, hablémoslo con transparencia, con amor y generosidad, buscando siempre una solución pacífica, tal como leemos en Romanos capítulo 12, versículos 18 y 19. Romanos capítulo 12, versículos 18 y 19. Dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que nosotros como cristianos debemos buscar la paz en todas las situaciones que se pueden. El apóstol Pablo lo dice: si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Herodes demostró una vez más de qué material estaba hecho en esa situación. Y el rey se entristeció mucho.
dice nuestro texto, pero no como se entristecieron los corintios cuando recibieron la primera carta del apóstol Pablo. Leamos lo que dice Pablo en la tristeza que él mismo le produjo a los corintios en segunda carta de Corintios, capítulo 7. Alguien me ha tocado el reloj y me ha adelantado la hora. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos de 8 a 10. Dice así, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Herodes se entristeció, no porque no quería matar a Juan, no porque se daba cuenta de lo pecaminoso que fue su vida hasta ese momento, o de toda esa trama con encarcelar a Juan, con querer matarlo, el banquete, la lujuria y todo lo que había vivido hasta ese momento con su esposa, si se podía llamar así, o todo eso. No, la tristeza de Herodes no fue por eso, sino, como dice nuestro texto, a causa del juramento y a causa de los que estaban con él a la mesa. Y fue por eso, porque no quiso desechar la petición de Salomé. Herodes se entristeció porque le timaron y en su propio palacio, delante de sus invitados, y lo timaron su supuesta esposa y su hijastra sobrina. Un momentito. Sí. Si Herodes no hubiera querido matar a Juan, tal como quería aparentar, si Herodes en verdad hubiera tratado de guardar a salvo a Juan, había desechado la petición de Salomé, argumentando que la cabeza de Juan no entraba en lo que abarcaba su promesa, porque su promesa era en referencia a cosas materiales, no a vidas humanas. Herodes era un político muy astuto. Recordad que en una ocasión el Señor Jesucristo lo llama zorra. Por supuesto, no para insultarlo, sino para describir su carácter astuto e hipócrita. Herodes se entristeció porque le interesaba que sus invitados crean que él no quería matar a Juan, pero que está obligado a cumplir con su promesa. Ha dado su palabra, no puede negarse. Un rey tiene que ser un hombre de palabra. Sarcasmo incluido. Pero al final, a ese malvado le salen bien las cosas por lo menos por 3 razones. Él ya quería matar a Juan desde un principio. 2, delante de sus invitados queda como un hombre íntegro que cumple con su palabra. Y 3, aparenta que él no quiso matar a Juan, pero no tuvo elección. Así que si el pueblo se quiere enojar, porque se enoje con Salomé y con Herodías, pero no con él. Él es un pobre víctima de una trama. Herodes se entristeció, pero claro, él era un hombre de palabra. Y mandó enseguida a uno de la guardia con una integridad moral digna del nombre de la Guardia Real Herodiana. No podrían ser personas con escrúpulos, con valores morales o con temor de Dios y estar en la Guardia Real de Herodes. Tenían que ser unos de la misma categoría que él mismo.
y matan a Juan en la cárcel. Y traen la cabeza de Juan en un plato y se lo entregan a Salomé, y ésta se lo entrega a su madre. En conclusión, sí, por fin termino. Vemos el tercer punto del mensaje, que es la misma conclusión, el tercer punto. Discípulos dignos de su maestro. Discípulos dignos de su maestro. El último versículo que hemos leído de nuestro texto dice lo siguiente. Marcos 6, 29. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y en el texto paralelo del Evangelio según Mateo nos da un detalle más. En Mateo 14, 29 dice lo siguiente. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Conociendo quién era Herodes y quién era Herodías, los discípulos de Juan arriesgaron sus vidas tomando el cuerpo de Juan y dándole una digna sepultura. Los discípulos de Juan no se quedaron con ansiedad, con depresión, porque su maestro ha sido asesinado. Valientemente van, recogen el cuerpo de Juan y le dan una digna sepultura. Y después van donde Jesús y le dan la triste noticia. Ahí es donde tenemos que llegar tú y yo, ante Jesús. A Jesús le podemos exponer nuestro corazón, nuestras dolencias, nuestros fracasos, nuestras tragedias y asimismo las alegrías, logros y victorias. Y aunque Él conoce ya todo, porque es Dios omnisciente y omnipresente, Él ya ha estado ahí cuando ocurrió lo que tú le quieres contar. Se alegra en que se lo cuentes, como un padre cuando su hijo le cuenta sus logros o sus luchas. Ojalá, es decir, quiera Dios, que la reacción del Señor al escucharte sea: bien, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, dice en Mateo 25, 23. Y sé que ese versículo está en el contexto del juicio eterno. No estoy sacando del contexto ese versículo. Sé que se refiere al juicio eterno. Pero yo creo que ese no es el único momento en cual Dios le dice palabras semejantes a sus hijos, a sus creyentes, a sus discípulos. Yo me refiero en este momento al entrar en el gozo de Dios por tener la confirmación del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios y de que en momentos concretos en nuestra vida lo hemos honrado, lo hemos glorificado. A eso me refiero. Y quiera Dios que cada vez más escuchemos a menudo su voz diciendo: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.